Buenas noches, amada Iglesia Roca Eterna de Salvación. Te saluda tu pastor, Ricardo Jiménez. Y en esta noche quiero tocar contigo una parte de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta noche quiero tocar contigo un tema que le he puesto antes de que la verdad pueda librarte. Y quiero hablarte de esto, hermano, porque es una parte de la Escritura que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, antes de que la verdad pueda librarte, primero debemos reconocer las mentiras que nos mantienen atados. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa libertad, hermano, no llega hasta que enfrentemos y renunciemos a toda decepción que se opone a la palabra del Señor. Muchos creyentes hoy hablan del arrepentimiento como si solo significara apartarse del pecado visible. Pero la Escritura muestra que el arrepentimiento va mucho más allá, es mucho más profundo. El arrepentimiento también significa apartarse de toda forma de falsedad. El verdadero arrepentimiento, hermano, amigo que me vas a escuchar, significa renunciar no solo a las obras de las tinieblas, sino también a las mentiras que las sostienen. Por eso hoy quiero tocar este tema, hermano, porque Dios llama a su pueblo no solamente a abandonar sus pecados, sino también abandonar toda creencia, toda doctrina y práctica que contradiga su palabra. Hermano, no es de extrañar que por medio del profeta Isaías, el Señor dijera en Isaías capítulo 55, versículo 7 lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hermano, el arrepentimiento entonces involucra tanto la manera en que vivimos como la manera en que pensamos. No puedes afirmar que te has arrepentido verdaderamente si lo que crees no es lo que Dios ha dicho por medio de la Escritura. La Escritura nos recuerda en Amós capítulo 3, versículo 3 lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El verdadero arrepentimiento comienza cuando toda opinión, cuando toda doctrina y preferencia se somete a la autoridad de la Escritura. Y es ahí donde muchos fallan, hermano. Arrepentirse es cambiar nuestra mente para alinearla con la mente de Dios, y eso solamente sucede cuando venimos a las Escrituras. Debemos dejar que su verdad arranque toda tradición, opinión y teología que se levanta contra el conocimiento de Cristo. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Antes de que la verdad pueda realmente librarte, hermano y amigo, tú y yo debemos estar dispuestos a separarnos de toda enseñanza que sea ajena a las santas Escrituras. Pero el arrepentimiento también debe alcanzar nuestras mentiras, esas mentiras sutiles, esas mentiras que a veces no queremos abandonar, las medias verdades y casi verdades que suenan bíblicas pero que no son bíblicas, son las que desvían muchas veces el corazón del hombre del corazón de Dios. Las falsas doctrinas a menudo vienen vestidas de Escritura, pero distorsionan su significado y le quitan su poder. Por eso es necesario que tú y yo vengamos a la Escritura. Pablo advirtió que en los últimos días muchos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo creo que ahorita es algo común, es algo como de moda, ¿no? Escuchar por las redes sociales hombres hablando de cosas que la Biblia no enseña y vistiéndolas como de espirituales, y un montón de personas escuchando a esos hombres y agarrando eso que ellos dicen como si fuera una verdad bíblica, cuando en realidad no lo es. Estos hombres agarran ciertos versículos, los tergiversan, los exponen, y la gente que no tiene conocimiento está pereciendo, como dice la palabra del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Arrepentirse entonces, hermano, es rechazar no solo el pecado abierto, sino también toda enseñanza, toda tradición o práctica espiritual que no pueda resistir el escrutinio de la palabra. Debemos llevar toda enseñanza, toda tradición, toda práctica espiritual a la palabra del Señor. Cualquier cosa que compita con la autoridad de la Escritura debe de ser abandonada, sin importar cuán cómoda o familiar parezca. Recuerda que hay una teología que es la teología que enseñan nuestros padres,
que enseñan los abuelos, que enseñan las personas que viven a nuestro alrededor, pero no es una teología que esté bien fundamentada por la palabra del Señor. Entonces, la teología folclórica, que se le llama así, aquella que recibimos de aquellas personas que nos crían, por ejemplo los padres, y a veces no tienen conocimiento, a veces nos hace que nosotros erremos en torno a lo que verdaderamente quiere decir la palabra del Señor. Entonces, cualquier cosa que compita con la autoridad de la Escritura debe de ser abandonada, no importando si nos las enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, alguien que vivía cerca de nosotros. Si no es verdaderamente bíblica, sin importar cuán cómoda o familiar parezca, debemos de abandonarla. El verdadero culto a Dios comienza solo después de que el arrepentimiento llega a nuestras vidas y que nuestra mente está siendo renovada por las Escrituras. No puedes adorar a Dios, no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad mientras nos aferremos a doctrinas que Él no ha dicho, que Él no ha enseñado. Jesús mismo dijo que el Padre busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice San Juan capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que venir a la palabra, a la Escritura. El Señor rechaza toda adoración construida sobre falsedad. Hay hombres que escriben canciones pero no son bíblicas. Esas canciones, a pesar de que se oyen muy bien, si no son bíblicas, te puedo asegurar que Dios no las recibe. La adoración divorciada de la verdad bíblica no es adoración en absoluto. Solamente son canciones sentimentales, canciones que intentan vestirse de espirituales, pero es simplemente un engaño disfrazado de devoción, porque todo lo que cantamos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que ir abrazado de la palabra del Señor. Lamentablemente muchos creyentes hoy no adoran en verdad, sino en mentira. Por lo mismo que te acabo de comentar, muchas personas cantan canciones que no son bíblicas, hacen cosas que la Biblia no manda que hagan, y muchos creyentes en muchas iglesias están haciendo todo eso cada domingo que se reúnen los días de servicio. Algunos de ellos solamente van y cantan alabanzas, pero no obedecen a la palabra. Hermano, todos ellos, esas personas que están en iglesias, que tal vez tienen buenas intenciones, pero no se trata de buenas intenciones. Estas personas han heredado doctrinas de hombres, han abrazado medias verdades y construido su fe en experiencias emocionales en lugar de la revelación divina de las Escrituras. Por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de correr a la palabra del Señor después de que el predicador termina de hablar dentro de la congregación. Tenemos que ser como aquellos hombres de Berea, que cuando Pablo predicaba, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque corrían a ver si lo que Pablo había expuesto en su sermón. Entonces, hermano, por más claro que hable la Escritura, muchos hombres y muchas mujeres, muchos jóvenes defienden sus errores porque son más leales a la tradición que a la verdad. Son más leales a hombres que les enseñaron, aunque estén fuera de la Escritura, pero para ellos lo que esos hombres o esas personas les enseñaron pareciera que es mejor o es más autoridad que la bendita palabra del Señor. Pero todo eso, hermano, que está fuera de la Escritura, no es cristianismo. El verdadero cristianismo no consiste en defender lo que pensamos, para nada, sino en rendirnos completamente a lo que Dios dice, y lo que Dios dice viene en su bendita palabra. Jesús claramente dijo en San Juan capítulo 8, versículo 31, Él dijo lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que dice el Evangelio San Juan capítulo 8, versículo 31. El discipulado, entonces, hermano, no se mide por el celo, por los milagros o la emoción, sino por la obediencia a la palabra. ¿Recuerdas aquella frase que dijo el Señor Jesucristo? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor Jesucristo les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco. Porque no depende de las cosas que hacemos, no depende por el celo que aparentamos tener, o por los milagros o la emoción. No, el Señor Jesucristo demanda obediencia a la palabra. Un creyente verdaderamente arrepentido, hermano,
es aquel que toma la palabra de Dios como su autoridad final. Para él no hay otra cosa que la palabra del Señor, y él se aferra a esa verdad bíblica que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, que es la Biblia, que es la palabra del Señor, porque él cree lo que la Biblia dice. Donde Dios habla, él cree; donde Dios calla, él guarda silencio. Su fe no descansa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es por eso que tú y yo, amigo, hermano, tenemos que tener claro que nosotros tenemos la palabra del Señor, que es la máxima autoridad, y que es la palabra del Señor, hermano, la que nos da un fundamento fuerte en nuestra fe. Dice la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay muchos hombres que hablan bonito, hay muchos hombres que expresan con palabras persuasivas a muchas personas y las convencen, pero muchos de esos hombres están hablando mentiras o están diciendo medias verdades, y las medias verdades en realidad son mentiras. Dice la palabra del Señor en Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Tiemble ante la palabra del Señor, hermano, permitiendo que la palabra lo corrija, que la palabra lo reprenda y que la palabra lo santifique. ¿Recuerdas esa frase, hermano? Que dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice Isaías que tiemblen ante la palabra del Señor. Entonces permitamos que la palabra de Dios nos corrija, que nos reprenda, que nos santifique. Hermano, tu arrepentimiento está incompleto hasta que te arrepientas de las mentiras que has creído, hasta que sueltes esas falsas doctrinas o esas enseñanzas que no son fundamentadas en la palabra del Señor. Mientras esas mentiras permanezcan, la verdad no puede reinar en tu corazón. No puedes vivir esa palabra, no puedes vivir una vida santa mientras te aferras a la falsedad de enseñanzas que alguien te enseñó pero que no son bíblicas. Recuerda lo siguiente: Jesús oró de la siguiente manera. En San Juan capítulo 17, versículo 17 encontramos esto que el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente es la palabra del Señor. Él no oró santifícalos con sentimientos o santifícalos con tradiciones, sino solo con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La bendita palabra de Dios, la bendita palabra del Señor. Solo la verdad, hermano, puede limpiarnos. Solo la verdad puede renovarnos, puede renovar nuestra mente. Solo la verdad puede transformar el corazón del hombre caído. Solamente la verdad es la única que puede hacer ese milagro en nuestros corazones, en nuestras vidas. Recuerda, el camino ancho está lleno de muchos que se llaman cristianos, pero se niegan a soltar las doctrinas antibíblicas. Ellos pelean con todas sus fuerzas, pero no están dispuestos a soltar aquello que Dios dice que es mentira. Dice la palabra del Señor a través de los labios del apóstol Pablo que nosotros tenemos que escudriñar toda la profecía, que nos abstengamos de toda especie de mal y que agarremos todo aquello que edifica nuestras vidas. Entonces, hermano, esas personas van en el camino ancho, que está lleno de muchos que se llaman cristianos, pero que estas personas se niegan a soltar las doctrinas antibíblicas. Estas personas confiesan a Cristo con sus labios, pero resisten su palabra con el corazón. No aceptan que la palabra del Señor los corrija. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el camino angosto es recorrido por los pocos que aman la verdad. El camino angosto, hermano, es un camino en el cual van aquellos hombres que aman la verdad. Aman la verdad más que la comodidad. Aman la verdad más que la popularidad. Aman la verdad más que sus propias opiniones. Ellos agarran la verdad del Evangelio y la atan a su corazón. Ellos están dispuestos a ser rechazados por amor a la verdad, porque saben que la verdad es el único camino a la vida. Así que, hermano, necesitamos examinarnos. Examínate esta noche. Fíjate si tú estás caminando en la verdad. Fíjate si la verdad de la palabra del Señor está en tu corazón. Si tú quieres ser verdaderamente libre, como dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú quieres ser libre, tienes que soltar aquellas falsas creencias, aquellas falsas enseñanzas, aquellas falsas doctrinas, porque así lo dice la palabra del Señor. Y para que el arrepentimiento pueda darse en tu vida y en tu corazón, necesitas estar dispuesto a vaciarte completamente de todo. El pecado visible, así como aquellos pecados que los demás no pueden mirar, pero que tú sabes que se esconden en los laberintos de tu corazón. Ahí donde solamente los ojos de Dios que pueden observar, donde el hombre no ve,
esos pecados también necesitamos abandonarlos. Amigo, hermano que me estás escuchando, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que reacciones, que recapacites, que examines tu propio corazón y te des cuenta que solamente la verdad nos puede hacer verdaderamente libres. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te saluda a la distancia como siempre tu amigo, el hermano Ricardo. Que Dios te bendiga. Buenas noches.